La escena se abre con un silencio que vibra, denso por el calor que emana de la tierra agrietada de Sinar. No es un silencio vacío, sino uno lleno de una tensión palpable, como el aire que precede a una tormenta. La cámara se desliza a baja altura sobre un mar de humanidad. Miles de cuerpos se mueven en una coreografía perfecta y brutal, sus pieles cubiertas por una fina capa de arcilla y sudor. El sonido dominante no es de gritos ni de látigos, sino el zumbido hipnótico de un único idioma, un murmullo colectivo que se eleva con el polvo. Es el sonido de una voluntad unificada, una melodía embriagadora de ambición. En el centro de este hormiguero humano, la estructura se alza como una herida en el cielo. No es una fortaleza ni un palacio. Es una aguja geométrica, un desafío de ladrillo y asfalto. Cada bloque, idéntico al anterior, es una afirmación, un voto de fe en la autosuficiencia humana. La cámara inicia un lento y vertiginoso ascenso por su costado, revelando una escala que humilla al paisaje y desafía la razón. Desde una perspectiva celestial, una presencia observa esta febril actividad. No hay ira en esta observación, todavía no. Hay una quietud profunda, una preocupación cósmica. La pregunta que flota en la estratosfera no es si la torre puede físicamente alcanzar las nubes, sino qué abismo espiritual la humanidad está tratando de cruzar al construirla. ¿Qué hay en esta visión de unidad perfecta y poder ilimitado que provoca una intervención divina no por celos, sino por una misericordia que la humanidad aún no puede comprender? Nos transportamos al amanecer de un mundo reiniciado, una tierra lavada y renovada. Han pasado generaciones desde que las aguas del diluvio se retiraron y la promesa del arco iris, el pacto de Dios con Noé, todavía es una memoria vibrante en la conciencia colectiva. La humanidad es una sola familia, descendiente de un mismo linaje, habitando la llanura de Sinar. Comparten una sangre, una cultura y, lo que es más crucial, una sola lengua. Son, en esencia, un organismo global. El mandato original de su creador, entregado en el primer amanecer, fue claro y expansivo. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Era una invitación a la aventura, a la dispersión, a llevar la chispa de la imagen divina a cada rincón del planeta, creando un tapiz de culturas diversas bajo un mismo cielo. Pero en el corazón de esta humanidad, una semilla de miedo ha germinado, dando lugar a una idea contraria. El miedo a ser olvidados, a diluirse en la inmensidad del mundo. Su líder, Nimrod, descrito como un hombre de poder carismático, articula este temor y lo convierte en un proyecto. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos. Aquí nace la tensión espiritual que definirá la historia. El plan divino de expansión contra el plan humano de concentración. Si deseas acompañarnos en este viaje para descifrar las capas de esta rebelión, suscríbete para seguir esta búsqueda de la verdad. La verdadera naturaleza de su desafío, sin embargo, no reside en la ambición de su torre, sino en el material que eligieron para construirla. En la arquitectura de cualquier civilización, las elecciones de materiales nunca son meramente prácticas, son declaraciones filosóficas. Antes de que se coloque la primera piedra, se establece una teología. En la corte celestial, las jerarquías y los protocolos son absolutos. Los ángeles son mensajeros, los serafines adoran, los querubines guardan. Sin embargo, el dilema que presenta la humanidad en Sinar es de una naturaleza diferente. No es una revuelta de espadas y fuego, sino una revolución de argamasa y diseño. El conflicto espiritual no es simplemente sobre la obediencia, sino sobre la propia naturaleza de la creación. La humanidad se enfrenta a una elección fundamental: construir en armonía con el mundo que se les ha dado, o reinventar el mundo
a su propia imagen. La primera opción implica aceptar la diversidad, la imprevisibilidad y la belleza inherente de los materiales naturales de Dios. La segunda implica crear un sistema propio, predecible, controlable y uniforme. Esta elección se convierte en el epicentro de su rebelión. Su deseo de hacerse un nombre es el deseo de ser sus propios autores, de establecer un nuevo punto de origen para su historia que no comience con «en el principio, Dios», sino con «en el principio, nosotros». Es un intento de construir una salvación que no descienda del cielo como un regalo, sino que ascienda desde la tierra como un logro. Pero si su ambición era tan grande, ¿por qué no utilizaron el material más noble y duradero? La piedra, la obra de Dios. La búsqueda de respuestas nos obliga a detenernos en un detalle técnico, una frase en el relato del Génesis que es la clave de todo el drama, pero que a menudo se pasa por alto como una simple nota de construcción. La primera pista crucial que nos guiará hacia la revelación de su verdadera intención se encuentra en Génesis 11:3. Y se dijeron unos a otros: «Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego». Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Esta frase no es un apéndice de ingeniería, es el corazón teológico de la historia. La piedra es la creación de Dios. Cada roca es única, con sus propias vetas, su propia textura, su propia historia geológica. Construir con piedra requiere que el artesano trabaje con la naturaleza, adaptando su diseño a la individualidad de cada pieza. Es un acto de colaboración con lo creado, pero el ladrillo es el símbolo de la industria humana. Es el producto de un proceso: tomar la tierra de Dios, despojarla de su carácter, forzarla en moldes idénticos y someterla a un fuego artificial para endurecerla según una voluntad humana. El ladrillo representa la uniformidad, la producción en masa, la sustitución de la diversidad divina por la conformidad humana. Esta elección tecnológica no es inocente, es el espejo de su ambición espiritual. Al elegir el ladrillo en lugar de la piedra, están declarando su intención de construir una civilización donde cada individuo es un bloque intercambiable, idéntico, al servicio de un proyecto colectivo de autoglorificación. La clave para entender el juicio de Babel está oculta a plena vista, no en la altura de la torre, sino en el alma de cada ladrillo. La cámara se acerca a la base de la torre, donde el proceso de construcción es más evidente. Se enfoca en una pila de piedras naturales, descartadas a un lado. Vemos sus formas irregulares, sus colores diversos, la belleza caótica de la creación divina. Un artesano podría haber pasado toda una vida aprendiendo a encajar estas piezas, creando un muro que fuera a la vez fuerte y estéticamente único. Un testimonio de la paciencia y la sabiduría. La piedra habla de historia, de permanencia, de una conexión con la tierra. En la tradición bíblica, la piedra es a menudo el material de lo sagrado. Los altares a Dios se construían con piedras sin labrar, como un reconocimiento de que la mano del hombre no debía mejorar la obra de Dios para que fuera digna de un encuentro con lo divino. La piedra es el símbolo de un pacto, de un fundamento sólido. Jacob unge una piedra como Betel, la casa de Dios. Dios mismo escribe sus mandamientos en tablas de piedra. El futuro templo, el lugar de la morada de Dios, sería construido con piedras magníficas. Al rechazar la piedra, los constructores de Babel no solo están tomando una decisión pragmática, sino que están haciendo una declaración espiritual profunda. No construiremos nuestro futuro sobre el fundamento que Dios ha provisto, sino sobre uno que nosotros mismos fabricaremos. Están rechazando la base natural y diversa del mundo de Dios para crear una base artificial y uniforme. Pero el ladrillo, su gran invento, esconde una fragilidad que aún no perciben.
Ahora, la cámara se mueve hacia los hornos, que rugen día y noche. El calor es tan intenso que deforma el aire a su alrededor. Vemos el proceso industrial en pleno apogeo. Hombres sacando la arcilla, otros mezclándola, otros más presionándola en moldes de madera rectangulares, idénticos. El producto final es el ladrillo. Miles, millones de ellos, apilados en perfectas formaciones geométricas. Su uniformidad es a la vez impresionante y aterradora. Permite una construcción rápida, eficiente y escalable. No se necesita la habilidad de un maestro cantero, solo la fuerza de trabajo para producir y colocar bloques idénticos. El ladrillo es el triunfo de la sistematización sobre el arte. Es la manifestación física de una ideología que valora la función sobre la forma, la conformidad sobre la individualidad. La palabra griega para ladrillo, plintos, comparte raíz con la idea de un molde o una forma estandarizada. Este es el corazón de su proyecto: crear una humanidad estandarizada, una civilización de ladrillos humanos, donde las diferencias individuales son suprimidas en favor de la lealtad al sistema. La torre es el monumento a esta visión, una sociedad monolítica, un pensamiento único, una sola lengua, un solo propósito, la glorificación del hombre. La convergencia de su ambición espiritual y su elección tecnológica crea un sistema peligrosamente perfecto. La convergencia de estas dos pistas, el rechazo de la piedra y la adopción del ladrillo, crea un perfil inequívoco de la rebelión de Babel. No es un acto de desafío impulsivo, sino un proyecto filosófico y tecnológico meticulosamente planeado. La elección del material revela la naturaleza del espíritu que lo impulsa. La piedra, con su diversidad y su origen divino, representa un mundo donde la humanidad coexiste con la creación, reconociendo un orden superior. El ladrillo, con su uniformidad y su origen humano, representa un mundo donde la humanidad busca dominar y rehacer la creación a su imagen y semejanza. La torre no es simplemente un edificio que sube, es un sistema que se cierra sobre sí mismo. Al crear su propio material de construcción, están intentando crear su propia realidad, una que no dependa de los recursos impredecibles de Dios, sino de la producción controlable del hombre. El sentimiento que esto genera es uno de asombro ante su ingenio, pero también de un temor profundo ante su soberbia. Han creado el primer sistema globalista, unificado no por un amor compartido hacia el Creador, sino por un miedo compartido a la dispersión y un deseo colectivo de autodeificación. Su tecnología y su teología son inseparables, una trenza de arcilla y orgullo que se eleva hacia un cielo silencioso. Pero el misterio persiste. ¿Cómo reacciona un Dios de amor ante una creación que busca activamente olvidarlo? En el centro de este movimiento se encuentra una figura de poder inmenso, Nimrod. Las escrituras lo describen de forma enigmática como un vigoroso cazador delante de Jehová. Esta no es una descripción de un simple deportista, sino de un conquistador, un fundador de imperios, un hombre que somete la tierra y a sus habitantes. No debemos imaginarlo como un villano de caricatura con una risa malévola y planes de destrucción. Debemos verlo como un líder visionario y profundamente carismático. Nimrod es el arquitecto de esta utopía de ladrillo. Sus discursos, pronunciados en la única lengua del mundo, resuenan en la llanura, no con la amenaza de un tirano, sino con la promesa de un Salvador. Habla de seguridad en un mundo postdiluviano aún lleno de miedos. Habla de unidad como la máxima fortaleza. Habla de progreso, de la capacidad ilimitada del ingenio humano. Promete un futuro donde la humanidad ya no será víctima de los caprichos de la naturaleza o de un Dios distante, sino que será dueña de su propio destino.
Hagámonos un nombre. Es su lema y es seductor. Es un llamado a la grandeza, a dejar una marca indeleble en la historia, a asegurarse de que la humanidad nunca más sea borrada de la faz de la tierra. Cree genuinamente que su plan es lo mejor, una forma de proteger y exaltar a su pueblo. Y entonces ocurre el gesto que revela la verdadera naturaleza de su sistema. La torre, en su diseño, es más que una estructura. Es el hardware de un nuevo sistema operativo para la humanidad. Es un centro de datos, un eje político y un templo secular, todo en uno. Su altura no es para llegar a Dios, sino para vigilar al hombre. Desde su cúspide, los líderes de esta civilización pueden observar toda la llanura, asegurándose de que nadie se desvíe, de que nadie siga el antiguo mandato de dispersarse. Es un panóptico de arcilla, un instrumento de control. La lengua única, que una vez fue un regalo para la comunicación y la comunión, ahora se convierte en el software de este sistema, el código a través del cual se imparte la ideología de la torre. Todos piensan igual porque todos hablan igual y todos oyen el mismo mensaje de autoglorificación. El objetivo es crear un ecosistema humano completamente autosuficiente, un bucle cerrado donde la humanidad se adora a sí misma, se provee a sí misma y se perpetúa a sí misma. Es una rebelión tan perfecta y sutil que no necesita ejércitos, solo necesita consenso. Este sistema no deja espacio para la disidencia, para la individualidad, para una voz que clame en el desierto. Es la antítesis del plan de Dios, que se basa en la libertad, la diversidad y una relación de dependencia amorosa con Él. La torre es el primer intento de construir un paraíso sin Dios. En este contexto, la frase «hagámonos un nombre» adquiere un significado mucho más profundo y siniestro. No se trata simplemente de alcanzar la fama o de ser recordados por la historia. En la mentalidad del antiguo cercano Oriente, el nombre de una persona o de un dios estaba intrínsecamente ligado a su esencia, su poder y su autoridad. Dar nombre a algo era un acto de dominio. Por lo tanto, hacerse un nombre es un intento de autocreación. Es el acto de declararse a sí mismos como su propio punto de origen, su propia fuente de identidad y poder. Es un intento deliberado de borrar su historia, de olvidar que son criaturas formadas del polvo, de olvidar la catástrofe del diluvio, que fue un juicio sobre una soberbia similar, y de olvidar el pacto y la promesa del arco iris. Quieren reemplazar el nombre de Dios que se les reveló como creador y redentor con el suyo propio. Es la máxima expresión de la soberbia, la idea de que la humanidad puede ser su propio Dios, su propio Salvador y su propio propósito. Esta ambición es la que transforma su impresionante logro de ingeniería en un acto de rebelión cósmica. ¿Qué opinas de esta interpretación? ¿Ves en este deseo de hacerse un nombre un eco de las ambiciones que mueven a nuestra propia sociedad? Su acción nos obliga a mirar más allá de la torre física y a contemplar la arquitectura de su alma. El análisis espiritual de este proyecto nos lleva al corazón de la preocupación divina. La estructura que están construyendo es en realidad una prisión perfecta para el alma humana. Una sociedad uniforme, construida con ladrillos humanos idénticos, donde el pensamiento crítico es suprimido y la lealtad al sistema es la máxima virtud. Es una sociedad que mata el espíritu. Es un entorno donde la gracia no puede penetrar, porque no hay grietas, no hay imperfecciones, no hay conciencia de la necesidad. La diversidad, la debilidad de la individualidad, la belleza de las culturas diferentes. Todo esto, que es el lienzo sobre el cual Dios pinta la historia de la redención, está siendo sistemáticamente blanqueado y reemplazado por la monótona eficiencia del ladrillo.
Dios no mira desde el cielo temiendo que la torre pueda rayar su trono. Mira con la angustia de un padre que ve a sus hijos construyendo con entusiasmo una celda creyendo que es un palacio. Su preocupación no es por la altura del edificio, sino por la profundidad del abismo espiritual en el que se están hundiendo. Un abismo de orgullo tan profundo que podrían perder la capacidad de mirar hacia arriba y pedir ayuda. Con esta nueva comprensión, la inminente intervención divina cambia de color. Con esta nueva comprensión, la identidad de Dios como juez se matiza con su identidad como Padre. Antes de la intervención, hay un período de observación divina, un silencio que a menudo se malinterpreta como indiferencia o ausencia. Sin embargo, este silencio es el espacio que Dios concede a la libertad humana. Es la pausa respetuosa que permite a sus criaturas elegir su propio camino, incluso si ese camino conduce al desastre. No interviene al primer signo de orgullo, ni al primer ladrillo cocido. Espera, observa cómo la torre crece, cómo la ideología se consolida, cómo el sistema se perfecciona. Este silencio es aterrador porque subraya la gravedad de la decisión humana. La humanidad está llegando a un punto de no retorno, un estado de perfección en su rebelión que los haría impermeables al arrepentimiento. Es el silencio del médico que permite que la enfermedad se manifieste completamente antes de realizar una cirugía radical y necesaria. La intervención divina, cuando llegue, no será el acto impulsivo de un déspota enfurecido, sino la acción calculada y misericordiosa de un Salvador que sabe que la única manera de salvar al paciente es romper el encanto de su enfermedad. Esta revelación es asombrosa porque nos obliga a reconsiderar cada juicio divino en las Escrituras, no como un acto de ira, sino como una posible manifestación de una gracia severa. La conexión teológica de este simbolismo nos lleva a la esencia misma de lo que significa la unidad. El proyecto de Babel nos presenta una falsa unidad, una unidad forjada por el hombre. Es una unidad basada en la conformidad, un solo material, el ladrillo, en el control, un gobierno centralizado, en el miedo, a ser esparcidos, y en el orgullo, hacerse un nombre. Es una unidad que se logra suprimiendo las diferencias. El plan de Dios, por otro lado, siempre ha sido crear una unidad diferente, una que no anula la diversidad, sino que la armoniza. Pensemos en el Templo de Jerusalén, construido con piedras de diferentes formas y tamaños, cada una tallada para encajar perfectamente con las demás, creando una estructura unificada y hermosa. O pensemos en la imagen del cuerpo que usa el apóstol Pablo, donde la mano, el ojo y el pie son todos diferentes y únicos, pero trabajan juntos en perfecta unidad. La unidad de Babel es la de un muro de ladrillos idénticos. La unidad de Dios es la de una orquesta sinfónica, donde cada instrumento diferente contribuye a una única y gloriosa melodía. Babel es la unidad de la fábrica. El reino de Dios es la unidad de la familia. Este entendimiento ilumina el tema de la verdadera comunión. Este entendimiento ilumina el tema de la justicia y la recompensa divinas desde una perspectiva inesperada. La rebelión de Babel es, en su raíz, un eco del primer pecado en el jardín del Edén. Allí, la tentación de la serpiente fue una susurrante promesa: seréis como Dios. Génesis 3:5. Fue una invitación a la autosuficiencia, a definir por sí mismos el bien y el mal, a usurpar la autoridad del Creador. En la llanura de Sinar, esta misma tentación se repite, pero a una escala colectiva y tecnológica. La promesa implícita de Nimrod y su torre no es seréis como Dios, sino seremos nuestro propio Dios. Es el mismo deseo de deificación,
pero ahora armado con la ingeniería, la organización y el poder de una civilización unificada. Si en el Edén la rebelión fue un acto de desobediencia íntima, en Babel es un proyecto de ingeniería social. Es el segundo gran intento de la humanidad de alcanzar la divinidad por sus propios medios, de construir una escalera al cielo en lugar de esperar humildemente a que la gracia descienda. La respuesta de Dios, por lo tanto, no puede ser simplemente un castigo. Debe ser una deconstrucción de la misma premisa sobre la que se basa esta rebelión. La capa teológica se profundiza aún más. La capa teológica se profundiza aún más cuando reexaminamos el mandato original de Dios en Génesis. La orden de llenar la tierra no era una carga o una mera sugerencia logística, era una bendición. Era la invitación a que la humanidad, portadora de la imagen de Dios, desplegara todo su potencial creativo a lo largo y ancho del planeta. La dispersión habría dado lugar a una hermosa variedad de culturas, lenguas, formas de arte y descubrimientos, cada uno reflejando una faceta única del carácter infinito de su creador. Era un plan para un mundo policromático, vibrante y diverso, unido no por la proximidad geográfica o la uniformidad cultural, sino por una adoración compartida hacia el único Dios verdadero. Lo que los constructores de Babel hacen es rechazar esta bendición. Ven la diversidad como una amenaza y la dispersión como una maldición. En su miedo, optan por una existencia monocromática. Eligen la seguridad de lo conocido sobre la aventura de lo desconocido. Prefieren construir un solo monumento a su propia gloria en lugar de llenar el mundo con una miríada de testimonios de la gloria de Dios. Están cambiando un tapiz glorioso por la gris monotonía de un muro de ladrillos. El círculo de su ambición es el símbolo último de su encierro espiritual. A medida que nos acercamos al clímax, todas las piezas del rompecabezas encajan para formar una imagen clara y alarmante. El misterio que al principio parecía insondable, ahora se revela como una progresión lógica y aterradora. Tenemos la evidencia, un pueblo unificado, no en adoración, sino en el miedo. Un líder carismático que ofrece una utopía de seguridad a cambio de libertad. Una elección tecnológica rebelde, el ladrillo uniforme sobre la piedra diversa que refleja una teología de control. Un objetivo espiritual explícito, hacerse un nombre, que es un intento de autodeificación. La construcción de un sistema político y social cerrado, diseñado para eliminar la disidencia y la dependencia de Dios. La narrativa ha acumulado una tensión insoportable. Ya no estamos observando la construcción de un edificio, sino la forja de una civilización que se ha colocado en un curso de colisión con la realidad misma. La ambigüedad se ha disuelto. La torre no es una curiosidad arquitectónica, es un prototipo del infierno, una existencia perfectamente ordenada, eficiente y autosuficiente, completamente desprovista de Dios. La tensión ya no reside en la incertidumbre, sino en la anticipación de una intervención inevitable y necesaria. La cámara se prepara para enfocar el cielo, donde el silencio está a punto de romperse. La tensión ha llegado a su punto máximo. La tensión ha llegado a su punto máximo. La cámara se eleva por encima de la torre, que ahora parece pequeña bajo la inmensidad de un cielo que ha cambiado de color. El sol parece haberse detenido y una extraña quietud cae sobre la llanura. El zumbido constante de la construcción se apaga, no de repente, sino como si la energía que lo alimentaba se estuviera agotando. Los trabajadores levantan la vista de sus ladrillos, confundidos, sintiendo un cambio en la atmósfera que no pueden explicar. No hay viento, no hay nubes de tormenta, no hay un terremoto. Es algo mucho más fundamental. Una presencia desciende. No es una figura visible, sino un peso en la realidad.
una densidad en el aire que hace que la respiración se vuelva difícil. Es el momento descrito en Génesis con una simplicidad aterradora. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. No es el descenso de un rey para juzgar desde la distancia, sino el de un cirujano que entra en el quirófano para examinar de cerca la enfermedad. La humanidad, en la cima de su orgullo, se ha vuelto objeto de un escrutinio divino. Y el universo contiene la respiración esperando el diagnóstico y el veredicto. En el instante en que la presencia divina impregna la realidad de Sinar, ocurre el clímax. No es una explosión de fuego ni una inundación. Es algo mucho más íntimo y devastador. Es una deconstrucción del alma de su sistema. La cámara se enfoca en el rostro de un maestro de obras que se gira para dar una orden a su capataz. Las palabras salen de su boca, familiares y claras para él. Pero lo que su capataz oye es un galimatías sin sentido. La confusión inunda sus ojos, intenta responder y de su propia boca sale otro torrente de sonidos extraños. El pánico es instantáneo. Se miran el uno al otro como extraños, como enemigos. Este momento se multiplica por miles en toda la llanura. Un hombre que pide un ladrillo recibe una pala. Una mujer que pide agua recibe asfalto. La perfecta sincronización que era su mayor orgullo se desintegra en un caos absoluto. El sonido de la llanura se transforma, el zumbido de una sola lengua se fractura en una cacofonía de 100 idiomas nuevos y mutuamente ininteligibles. Aquí resuena la declaración divina: He aquí, el pueblo es uno, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios no teme que construyan un edificio alto, teme que perfeccionen un estado de rebelión sin retorno. La confusión de las lenguas no es un castigo, es un acto de misericordia quirúrgica. Si esta verdad te ha impactado y te ha hecho ver este relato de una forma nueva, comparte esta revelación. Es la confesión definitiva de que Dios prefiere romper nuestra comunicación antes que dejarnos construir juntos una prisión para nuestra alma. La reacción es una onda de choque de caos y miedo que recorre la llanura. El colapso no es estructural, sino social. La confianza, el cemento invisible que mantenía unido su proyecto, se evapora en un instante. Los equipos de trabajo se disuelven. Las cadenas de suministro se rompen. Las órdenes se convierten en insultos involuntarios. En cuestión de horas, el proyecto más ambicioso de la historia de la humanidad queda paralizado. La gente comienza a agruparse instintivamente con los pocos que pueden entender, formando nuevas tribus basadas en el sonido de sus voces. La gran familia unificada de la humanidad se ha hecho añicos. La cámara se aleja lentamente de la escena, mostrando a grupos de personas que se alejan en diferentes direcciones, dejando atrás la torre inacabada. La estructura ahora se erige no como un símbolo de poder, sino como un monumento a la soberbia rota. Un recordatorio perpetuo de que la unidad impuesta por el hombre es una frágil ilusión. Pero en esta tragedia aparente yace una liberación profunda. Están siendo liberados de la tiranía de la conformidad, liberados del sistema de ladrillo que habría ahogado sus almas. El dolor de la dispersión es el dolor del nacimiento de las naciones y las culturas, el comienzo doloroso del cumplimiento del plan original de Dios. El impacto de esta verdad reconfigura por completo el paisaje de nuestra fe. La historia de Babel nos enseña que el mayor peligro para la humanidad no es la persecución externa o la catástrofe natural, sino nuestro propio potencial ilimitado cuando se unifica en una dirección equivocada. Una humanidad unida en la soberbia, con una tecnología en constante avance y una ambición sin límites, es una fuerza autodestructiva de una magnitud inimaginable. La intervención de Dios, por lo tanto, debe ser vista como el acto de un padre que quita una herramienta peligrosa de las manos de un niño.
Esto transforma nuestra comprensión del sufrimiento y de las limitaciones humanas. Las barreras que encontramos en la vida, ya sean culturales, lingüísticas o personales, pueden no ser simplemente obstáculos a superar, sino quizás vallas de protección divinamente permitidas, diseñadas para frenar nuestra capacidad de construir torres de orgullo. La visión del cielo se redefine. No es un lugar que se alcanza con el esfuerzo humano, sino un regalo que se recibe por la gracia divina. Nuestra identidad ya no se basa en lo que podemos construir, sino en aquel que nos construyó. Las pruebas y las divisiones del mundo ya no son vistas como un caos sin sentido, sino como el campo de entrenamiento donde aprendemos a depender de Dios en lugar de nuestra propia fuerza. Con la revelación principal establecida, la narrativa transita hacia su resolución y legado. La caída de Babel no es el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. De las ruinas de esa unidad rota, la historia bíblica ahora se enfoca en el plan de Dios para forjar un nuevo tipo de unidad. Una que no se basará en un lenguaje o un imperio, sino en una promesa. La historia bíblica se reinterpreta a través de esta lente. Desde este momento, Dios llama a un hombre, Abraham, de una de estas naciones dispersas. Le promete hacer de él una gran nación y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. El plan de Dios no es abandonar a la humanidad en su dispersión, sino redimirla desde dentro de ella. La elección de Israel como un reino de sacerdotes y las profecías de un futuro Mesías convergen en esta misma idea, la creación de una nueva humanidad. Babel, por lo tanto, no es una curiosidad histórica, es el telón de fondo teológico necesario para entender el resto de la Biblia. Es la antítesis que hace necesario el milagro de Pentecostés, donde el Espíritu Santo desciende y los apóstoles hablan en otras lenguas, no para confundir, sino para unir a personas de todas las naciones en la proclamación de las maravillas de Dios. El círculo de la historia se prepara para cerrarse. La síntesis espiritual de Babel nos deja con una verdad central e ineludible. La verdadera unidad no es algo que la humanidad pueda construir, es un regalo que debe recibir. Cualquier intento humano de crear una utopía basada en la uniformidad ideológica, tecnológica o política está destinado a convertirse en una torre de confusión. Esta verdad resuena a través de toda la sinfonía de las Escrituras. Se conecta directamente con la oración de Jesús en Juan 17, donde no pide que sus seguidores sean uniformes, sino que sean uno en Él, así como Él y el Padre son uno, una unidad de amor y propósito en medio de la diversidad. El fracaso de Babel es la respuesta visual a la pregunta de por qué necesitamos un Salvador. Demuestra que, por nuestra cuenta, nuestra unidad conduce a la soberbia y a la autodestrucción. Este entendimiento nos protege teológicamente de dos errores opuestos. Nos protege del orgullo, recordándonos que cualquier bien que logremos es un regalo de la gracia, y nos libra de la desesperación, asegurándonos que incluso en un mundo fracturado y confuso, Dios está tejiendo un plan para una restauración final, una cuyo fundamento no es el ladrillo del hombre, sino la piedra angular que fue desechada, Jesucristo. El legado de esta visión es una invitación a la humildad. Las implicaciones de esta historia se extienden más allá de la teología abstracta y tocan el corazón de nuestra vida presente. La visión de una humanidad dispersada desde Babel, hablando diferentes lenguas y formando diferentes culturas, es un poderoso argumento para la belleza de la diversidad dentro del plan de Dios. En un mundo contemporáneo, desgarrado por divisiones raciales, políticas y culturales, Babel nos advierte contra el peligro de buscar la unidad a través de la eliminación de las diferencias. El modelo final de Dios no es un imperio monolítico, sino una familia multicolorida,
como se describe en el libro del Apocalipsis, una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono. Esto nos llama a una acción contemporánea, vivir hoy como viviremos en la eternidad. Significa derribar los muros de separación en nuestras iglesias y comunidades, no para borrar nuestras identidades culturales, sino para celebrarlas como diferentes facetas de la misma imagen divina. Significa reconocer en cada persona, sin importar su idioma o su origen, a un futuro coheredero del reino, un ladrillo vivo destinado a ser parte de un templo espiritual, no de una torre de orgullo. La conclusión simbólica de nuestra investigación nos devuelve a la imagen de la torre inacabada, un esqueleto de ladrillo en medio del desierto. Se ha convertido en un arquetipo universal, un símbolo de la ambición humana desmedida y del orgullo que precede a la caída, pero a la luz de la revelación de la misericordia de Dios, su significado cambia. Ya no es solo un monumento a la derrota, sino también un monumento a la preservación. Su estado inacabado es un testimonio de que Dios intervino antes de que la humanidad pudiera completar su prisión espiritual. La torre representa la perfección de la rebelión humana interrumpida por la perfección de la gracia divina. El propósito de la visión de Juan sobre la Nueva Jerusalén, siglos después, se vuelve aún más claro. Esa ciudad santa no asciende desde la tierra, desciende del cielo, de Dios. Su fundamento no es un ladrillo uniforme fabricado por el hombre, sino 12 piedras preciosas diferentes que representan a las 12 tribus de Israel, y sus puertas llevan los nombres de los 12 apóstoles. Es la imagen de la perfecta unidad de Dios, construida sobre la diversidad de su pueblo redimido. El drama cósmico no trata sobre la capacidad del hombre para alcanzar a Dios, sino sobre la voluntad de Dios de descender y habitar con el hombre. Mas o que isso significa para você hoje en sua jornada pessoal. Pero, ¿qué significa todo esto para ti hoy, en medio de las presiones y ambiciones de tu propia vida? La historia de Babel no es una reliquia antigua, es un espejo. Los constructores de Sinar no son figuras distantes, son un reflejo de nosotros mismos cada vez que intentamos construir nuestra seguridad y nuestra identidad sobre los cimientos equivocados. Hoy, puede que no estés construyendo una torre literal, pero quizás estés fabricando ladrillos. Cada vez que buscas tu valor en tu carrera, en tu estatus social o en tu propia fuerza, estás cosiendo un ladrillo de orgullo. Cada vez que confías en un sistema humano, político, financiero o tecnológico para que te dé la salvación y la seguridad que solo Dios puede ofrecer, estás añadiendo un ladrillo a una torre personal. Cada vez que buscas la uniformidad de pensamiento y temes a los que son diferentes, estás construyendo con la lógica de Babel. La visión de la torre caída no es una amenaza, sino una invitación liberadora. Es un llamado a dejar de fabricar los ladrillos de la autosuficiencia y a redescubrir quién eres. Una piedra viva, única e irrepetible en el plan de Dios. Tu valor no reside en cuán perfectamente encajas en un molde, sino en la belleza de tus propias vetas, de tus propias imperfecciones que la gracia de Dios puede usar. No estamos llamados a construir torres que nos hagan un nombre, sino a ser parte de un templo santo, donde su nombre es glorificado. Si esta historia te ha ayudado a ver el texto y tu propia vida con nuevos ojos, comparte esta verdad para que más personas descubran su lugar en la verdadera construcción de Dios. La pregunta que Babel nos deja no es ¿qué tan alto podemos construir?, sino sobre qué fundamento estamos dispuestos a vivir. Tu torre personal puede caer,
para que el verdadero templo pueda ser construido en ti. Suscríbete para más misterios ocultos en las Escrituras.